Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Enrique Díaz y le doy la bienvenida al curso de Cálculo 1, donde aprenderán a derivar, a aplicar las derivadas en problemas relacionados con ingeniería y también aprenderemos algunas técnicas de integración para aplicarlas en la resolución de ecuaciones diferenciales. El cálculo infinitesimal, o simplemente cálculo, constituye una rama importante de las matemáticas. Así como la geometría estudia el espacio y el álgebra estudia las estructuras abstractas, el cálculo estudia el cambio y la continuidad. Les cuento que en el año 1666, Sir Isaac Newton fue el primero en desarrollar métodos para resolver problemas de esta índole. Inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Newton concibió el método llamado de las fluxaciones. Casi al mismo tiempo, el filósofo y matemático alemán Gottlieb Wilhelm Leibniz realizó investigaciones similares, ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. La concepción de Leibniz se logra al estudiar el problema de las tangentes y sus derivados. Los símbolos de la derivada, el nombre de derivadas y el nombre de ecuaciones diferenciales se lo debemos a él, a Gottlieb Leibniz. Revisemos este problema y veamos cómo se relaciona lo que aprendimos el ciclo pasado con lo que vamos a aprender este ciclo. El problema dice un paseo en bicicleta, así se titula. Sebastián es un aficionado al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva un dispositivo que mide la distancia en metros y el tiempo en minutos de recorrido. El domingo pasado realizó un paseo a Ancón. Al llegar a su destino, observó el dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dada por la función S de t igual a 50t más 4.9t cuadrado. S es una función de posición, t es la variable tiempo. Preocupado, nuestro amigo Sebastián se preguntó con qué velocidad media se desplazó entre el minuto 10 y el minuto 20. Pregunta que deberías responderla tranquilamente, ya que esto se ha estudiado en el ciclo anterior. Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la velocidad en el instante t igual a 15? Hablamos de velocidad media, tema estudiado del siglo anterior, y velocidad instantánea, tema que inicia el estudio de las derivadas. Me gustaría que ustedes sean los que resuelvan este problema al finalizar este video. El logro de la sesión, lo que se espera que ustedes alcancen al finalizar esta clase, es que puedan calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, haciendo uso de las derivadas, y aplicar la derivada en el planteamiento y resolución de problemas de contexto real, de manera clara y ordenada. Los contenidos, vamos a ver la derivada y su definición, vamos a interpretar geométricamente la derivada, vamos a aprender a reconocer la derivada como razón de cambio, asimismo las reglas y fórmulas de derivación. La derivada surge desde dos puntos de vista, el punto de vista geométrico y el punto de vista físico. Ten en cuenta esto, por favor, porque son preguntas que te van a hacer en cualquier momento. Desde el punto de vista geométrico, el problema busca trazar una recta tangente a la gráfica de una función en cualquier punto. Problema que se planteó Leibniz, ¿no? Alrededor del siglo XVI y XVII de nuestra era. Entonces la pregunta sería, ¿cómo calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x en el punto de x a y ordenada f de a? Eso es lo que busca la derivada desde el punto de vista geométrico. Calcular la pendiente de la recta tangente. Repítelo conmigo, calcular la pendiente de la recta tangente. Desde el punto de vista físico, Newton estudió el movimiento. Y una de sus preguntas era, pues, saber cuánto habría recorrido, ¿no?, esa pelotita, por ejemplo, al cabo de 2 segundos. Pero más allá, la pregunta era, ¿cuál es la velocidad que llevará en ese instante? Hablamos de velocidad instantánea. La razón de cambio es estudiada como una velocidad en un instante determinado. Bien, con estos dos conceptos avanzamos. Vamos a interpretar acá la derivada desde un punto de vista geométrico. Para ello vamos a dibujar aquí el plano cartesiano y vamos a tomar el punto, o bueno, la función de color roja, la vamos a dibujar, una función cualquiera. Vamos a tomar un punto P sobre la gráfica. Este punto tendrá sus coordenadas x0 y f de x0. Sobre x0 vamos a tomar una distancia h que nos lleve hasta el punto x0 más h en el eje de las x. Busquemos su imagen en la función. Aquí vamos a poner el punto Q, cuya imagen será f de x0 más h. Por esos dos puntos vamos a trazar una recta secante. La pendiente de la recta secante que pasa por el punto P y Q está dada por esta expresión. F de x0 más h menos f de x0 entre h. Me refiero a la diferencia de las y entre la diferencia de las x. ¿Recuerda? La definición de pendiente. Lo que vamos a hacer aquí, y esto es lo interesante, por favor presten atención, es que vamos a llevar el punto Q lo más cerca que podamos del punto P. Préstame atención, al final te voy a hacer una pregunta, me gustaría que me digas qué pasa con h. ¿Sí? Entonces vamos a llevar el punto Q hacia el punto P. Y empecemos.
Ahí vamos. Observa, quiero que me digas qué pasa con H. Estamos viendo que Q se está acercando a P y ya estás viendo lo que está pasando con H. Llegamos al momento final, voy a hacer un último movimiento y fíjate qué ha pasado. El punto Q casi está sobre el punto P, está muy cerquita del punto P, y lo que está pasando es que la recta secante se aproxima, quiere ser, anhela convertirse en la recta tangente. Es que la distancia es tan pequeña, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿qué pasó con H? Ah, correcto, H tiende a ser cero. Y si tú escuchas la palabra tiende a ser cero, lo primero que se te viene a la mente es el concepto de límites. Correcto. Eso es, señores, lo que ha pasado. La recta secante se aproxima muchísimo a la recta tangente. La pendiente de la recta secante quiere ser la pendiente de la recta tangente. ¿Sí o no? Claro, porque están muy cerca, entonces la pendiente de la recta secante tiende a ser la pendiente de la recta tangente. Es decir, esta formulita que vimos aquí se puede convertir en la pendiente de la recta tangente siempre y cuando el valor de h tienda a ser cero. Y como es un límite indeterminado, porque va a ser un límite indeterminado, estamos frente a un nuevo concepto matemático, el concepto de derivadas. A este límite se le conocerá como la derivada de la función, y como te dije, estas notaciones se las vamos a deber a Leibniz. La derivada de una función en x0 es la pendiente de la recta tangente en el punto P. Ya te lo dije, tenlo presente, consérvalo contigo. Muy bien, jóvenes, vamos ahora a estudiar dos definiciones de derivadas. Vamos a aprender de memoria 12 fórmulas para derivar y 4 reglas de derivación. Por favor, necesito toda su atención y sobre todo su memoria, pues para que se lo aprendan esto de memoria, ¿sí? En cuanto a las definiciones, la primera es la definición de límite que acabamos de obtener, ¿sí? Desde la interpretación geométrica, es esta. La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Si este límite existe, entonces existirá la derivada. Hay muchas formas de representar la derivada de una función. Está la notación prima, ¿sí? Que es una forma muy breve de escribirla, de interpretar la primera derivada, f' de x, que así se va a leer, f' de x. Está la segunda notación, que es la de Leibniz, la derivada de y con respecto a x. Ojo, la derivada de la función y con respecto a la variable x. Se leerá simplemente la derivada de y con respecto a x. Si sabemos que y es igual a f de x, entonces puede ser y', o en lugar de y puede ser f de x, sería la derivada de f de x con respecto a x. La derivada de la función f de x con respecto a la variable x. Y otra forma de denotar las derivadas, menos usada, de repente no la veamos mucho, pero en cálculo 3 sí la van a ver, la derivada de y con respecto a x. Si tú deseas obtener una segunda derivada, bueno, pues vuelves a derivar la función y esta vez pondrías las, ¿no? f2' de x, así lo vamos a leer, f2', la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Vamos, léelo tú también. La segunda derivada de y con respecto a x dos veces. y2', la segunda derivada de f de x con respecto a x dos veces. La derivada de la función y con respecto a x dos veces. La derivada de y con respecto a x dos veces. Un ejemplito como para poder entender cómo funciona la derivada de la función sería este que voy a poner acá, muy sencillo, pero mira el trabajo que demanda, ¿sí? Una función muy sencillita y mira el trabajo que me demanda calcular su derivada. Aplicamos la definición de derivadas, que es esta de aquí, ¿sí? Y lo que vamos a reemplazar es f de x más h y f de x. F de x ya sabemos quién es x al cuadrado. Nuestra pregunta sería, ¿quién es f de x más h? Si f de x es x al cuadrado, f de x más h sería x más h al cuadrado. Y eso es lo que está pasando acá. Obviamente, si yo calculo este límite, me va a salir una indeterminación. Si h vale 0, arriba me queda x al cuadrado menos x al cuadrado, lo que me da 0, y abajo h, pues es 0. Es una indeterminación. ¿Qué hacemos? Vamos, recordemos lo que aprendíamos en matemática básica, ¿no? Tendríamos que levantar esa indeterminación a partir de procesos algebraicos. Profe, en este caso voy a desarrollar el binomio al cuadrado, que está aquí. Puedo observar que el x al cuadrado se cancela. Si en el numerador lo que queda, ¿no? Factorizo el h, quedaría así. Se va el h. En este momento he levantado la indeterminación y vuelvo a calcular. Reemplazo el h por 0 y me sale 2x. Necesito que te aprendas esto de memoria. La derivada de x al cuadrado es 2x. Vamos, si lo aprendemos de memoria hemos dado un paso enorme. ¿Ah? ¿Va? De nuevo, la derivada de x al cuadrado es 2x. Es la primera derivada que quiero que te aprendas. Esta es la segunda definición de la derivada. Lo que hacemos en esta definición es evaluar la derivada en un punto indicado. Nada más. Pero, ¿sí? Mira lo que va a pasar. Ah, ya. Recordemos aquí las dos interpretaciones de la derivada. Una desde el punto de vista geométrico y el otro desde el punto de vista físico. Recuerda que desde el punto de vista geométrico la derivada representa la pendiente de la recta tangente en la gráfica de una función en un punto. Un punto cualquiera, x0 y f de x0. Desde el punto de vista físico interpretamos a la derivada como la razón de cambio instantánea de y con respecto
perdón, de y en un punto. Las dos estudian igual. La forma en la que la vamos a interpretar sería lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí está la segunda definición de derivada, y lo que vamos a hacer es usarla para calcular la derivada de la función f de x, que es x al cuadrado, ¿sí?, en el punto de abscisa 3. Si f de x es igual a x al cuadrado, halle la derivada en x0. ¿Pero quién es x0? x0 es 3. Me piden hallar la derivada cuando x vale 3. Ahora recuerda, si la derivada de x al cuadrado es 2x, claro, ¿recuerdas, no? ¿Cuál será su derivada cuando x vale 3? Ah, fácil, profe, 6. Correcto, hijo. Correcto. Pero usando la definición de límites, el trabajo es este. Aplico la definición que me acaban de dar en x0, reemplazando el 3. Si yo obviamente calculo cuando h vale 0, me va a salir una indeterminación. Levanto la indeterminación, cancelando los términos 3 al cuadrado. Factorizo el h, se va el h, y me queda 6 más h. Pero como h tiende a ser 0, sería 6 más 0, 6. Sí, lo que tú sabías. La derivada de 6. Lo importante es que tú te aprendas la derivada de la función, o que podamos hacer esa derivada mucho más rápido. De lo contrario, mira todo el trabajo que demanda. Entonces, quédate porque te voy a enseñar algunas cositas que te van a ayudar a derivar mucho más rápido que usando las dos definiciones. En este ejemplo vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Ejemplo 3 dice, halle la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado cuando x es igual a 1. Lo que me están pidiendo es hallar la pendiente de la recta tangente, y sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada. También sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y si la queremos cuando x vale 1, pues el ejercicio ya está resuelto. Profe, la pendiente es la derivada de x al cuadrado es 2x, y si x vale 1, pues esto es 2. Ya se acabó. Tú ya lo hiciste. Esto es lo que vamos a interpretar. La función x al cuadrado tiene como gráfica una parábola, con vértice, ¿no?, en 0,0, se abre hacia arriba. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 2, la función vale 4. Si x vale menos 1, la función vale 1. Pero lo que me están pidiendo es hallar en el punto de abscisa 1. Va sobre la gráfica, acá está el punto, cuya ordenada también es 1, y por eso yo pondré que x0 vale 1, f de x0 vale 1, es f de 1. Y lo que quieren que yo halle es la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Muy bien. Recuerdo entonces, ¿no?, mi segunda definición de derivadas. Hago el trabajo cuando x vale 1, y después de calcular ese límite, me sale lo que tú ya sabes. 2. Concluimos diciendo que la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función x al cuadrado en el punto, o cuando x es igual a 1, es 2. La pendiente es 2. Lo sabíamos de antemano. ¿Pero por qué lo sabíamos? Porque ya sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Interesante, ¿no? Mira todo el trabajo que hiciste mentalmente. Quédate conmigo, no te vayas, quédate ahí. ¿Dónde se puede aplicar la derivada? Si alguien te pregunta dónde se puede aplicar la derivada, señores, se aplica en cualquier situación donde hay cambios. En la economía, para minimizar costos, para maximizar utilidades. En la física, para calcular en qué momento ocurre la velocidad máxima de un cuerpo. En geometría, para minimizar un área o para optimizar un volumen. En ingeniería, para estimar los errores cometidos al evaluar funciones por métodos numéricos. Algunas aplicaciones de las derivadas. La derivada se puede aplicar a muchos campos de la ciencia, la tecnología, la industria, etc. Por ejemplo, en la física, si conocemos la posición de un cuerpo en un determinado instante y queremos conocer la función de velocidad, bastará con derivar la función de posición. Así, la velocidad será la derivada de la función de posición. Ahora, si conocemos la función de velocidad y la derivamos, lo que obtenemos es la función de aceleración. Así de sencillo. En cuanto a la economía, vamos a estudiar las funciones de ingreso, de costo y de utilidad, las que habían visto anteriormente en matemática básica. Si nosotros derivamos la función de ingreso, lo que obtenemos es el ingreso marginal. Si derivamos la función de costo, obtenemos la función de costo marginal. Y si derivamos la función de utilidad, obtenemos la función de utilidad marginal. El ingreso marginal se interpreta como el ingreso que genera el vender una unidad adicional. El costo marginal se interpretará como el costo que genera producir una unidad adicional. Y la utilidad marginal la vamos a interpretar como la utilidad que deja el negociar una unidad adicional. Para explicarlo como un ejemplo, si derivamos la función de ingreso y calculamos para Q igual a 10, lo que obtenemos sería el ingreso que genera vender la unidad número 11. Esto debes tenerlo siempre presente. Lo mismo sucede con el costo marginal y con la utilidad marginal. Pregunta, ¿para calcular la derivada siempre necesito aplicar límites? La respuesta es no. Porque vamos a aprender nosotros 12 fórmulas para derivar. Todas sencillas, préstame atención, te lo vas a aprender de memoria. Te los tienes que aprender de memoria. Esta semana solo 12, la próxima completamos 18 fórmulas de memoria. Y algunas más por ahí. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a saber de memoria entonces? La primera es que la derivada de una función constante debe ser siempre cero.
Todas estas son funciones constantes. Sabemos que una función es constante porque carece de la variable no está. Mira, f de x, g de x, h de x. La variable es x y acá no hay x, acá no hay x, acá no hay x. Entonces la derivada de todas estas funciones será 0. Sin embargo, a veces caen, mis estudiantes caen, ¿por qué? Porque se emocionan muy rápido. Profe, acá sí está la variable. ¿Quién te ha dicho que es la variable? La función depende de x, y acá dice z. Yo acá no veo ninguna x, en la composición no veo ninguna x. Por lo tanto, es una constante, y su derivada será 0. Igual acá, profe, acá sí está x. ¿Quién te ha dicho que la variable es x? La variable es z. G depende de z, y por lo tanto esta función será una constante porque no hay ninguna z. Ah, cuidadito, ¿ah? Igual acá, acá también está la x, profe. No, la función depende de t, señor. En estos dos últimos casos, la derivada será también 0. En el caso de la función identidad, y decimos que la función es identidad, si la variable también es la función, o sea, f de x es igual a x, y su derivada inmediatamente será 1. Es decir, la derivada de x con respecto a x será 1. Y lo podemos poner así. F de x con respecto a x, g de z, h de t es t, en este caso la variable es la función, y por lo tanto, sus derivadas serán 1. La segunda fórmula que vas a aprender es la función de la potencia. Estamos aprendiendo fórmulas básicas, ¿ah? Bien básicas. ¿Qué debo saber, profe, para poder aplicar la regla de la potencia? Ya, primero, que la base es la variable, en este caso x. Y el exponente es un número, n. N es un número real cualquiera. Un número cualquiera. Pero abajo está x y arriba está el número. Eso es lo primero que tienes que saber. Si es una potencia, entonces su derivada será n por x a la n menos 1. Solo esas dos cositas tienes que hacer. Bajas el exponente y al exponente le restas 1. Ya está. Ejemplos, ¿no? 4 ejemplitos que nos ayudarán rapidísimo a derivar. Si yo quiero derivar x a la quinta, pues lo único que tengo que hacer es bajar el 5 y al 5 restarle 1. Eso será 5x a la cuarta. Ya está derivado. ¡Qué fácil, profe! Ajá, facilísimo. Ten cuidado con los signos. Suelen causar dolor de cabeza. Profe, quiero derivar menos 3x a la menos 2. Perdón, menos 3z a la menos 2. Haces lo mismo. Bajas el exponente, que en este caso es menos 2. Como está el menos 3, lo multiplicas. Sería menos 3 por menos 2. Me da 6 positivo. Y al menos 2 le vamos a restar 1. Menos 2 menos 1 me da menos 3. Ah, interesante. Te habías equivocado. Ah, yo sé que te has equivocado. Pero no te preocupes, vamos a aprender. Ten cuidado, no. Ten cuidado con los signos. Ten cuidado. Profe, acá está feo, no me enseñó a derivar raíces. Ah, no te enseñé a derivar raíces. Pero tú sabes que una raíz se puede escribir como una potencia. Y aquí va mi primer consejo. Bueno, el mismo consejo por primera vez. A veces es mejor dar forma antes de derivar. Acuérdate de este consejo, te va a servir. A veces es mejor dar forma antes de derivar. Y aquí lo que he hecho es eso. Le he dado forma, la raíz cuarta de x al cubo la escribo como x a la 3 cuartos, y ahora sí la voy a derivar. Bajo el 3 cuartos, multiplica el 3, lo que me da 9 cuartos. Al 3 cuartos le resto 1 y me queda x a la menos 1 cuarto. Ya está, se acabó. Por último, h de t es igual a 5 tercios de t a la raíz de 2. Profe, pero es una raíz de 2. Sí, pero es un número, hijo. Tranquilo, sigue siendo una potencia. La variable es t, mira, ves, h de t y la variable es t. Y la raíz es un número, la raíz de 2 es un número. Por lo tanto, haces la operación que tú ya acabas de aprender. Bajas el raíz de 2, multiplicas al 5 tercios, me quedará 5 raíz de 2 sobre 3. Y al raíz de 2 le voy a restar 1. Como no es tan fácil restarlo, a no ser que tenga una calculadora o me acuerde de memoria cuánto es la raíz de 2, mejor lo dejo indicado. Y ya está derivado. Ya está derivado. Bonito, ¿no? Así funciona la derivada de una potencia. Esta fórmula la vamos a usar un montón de veces. Necesito que la tengas presente. Derivada de una exponencial. Esto es lo que les da dolor de cabeza a mis estudiantes. A ustedes no, porque sí están prestando atención, ¿no? Están prestando atención. Mira, una exponencial, a diferencia de la potencia, está escrita al revés. A, esta vez, es un número y x es la variable. A es un número y x es la variable. Si es una exponencial, porque la variable está en el exponente, entonces su derivada ya no será bajando bajando el exponente y restándole 1. No, ya no, ya. Ahora simplemente copio nuevamente la misma función y lo multiplico por el logaritmo de la base. Y eso será todo. Esa es la derivada de una exponencial cuando la base es un número. Un caso especial es esta función. Un caso especial de la exponencial. E es un número, el número de Euler. Tú sabes cuánto vale. X es la variable. Y si yo pongo e a la x y aplico esta fórmula, sería e a la x por logaritmo de e. Pero como el logaritmo de e vale 1, y debes saber eso por matemática básica, entonces, profe, multiplicar por 1 pues no afecta, y por lo tanto me queda solo e a la x. Entonces la fórmula 4 es un caso especial de la fórmula 3. Y la fórmula 5 será un caso donde hay variable tanto en la base como en el exponente. Si es así, en un primer momento usarás la derivada de la potencia y luego ¿sí? vas a sumarle la derivada de la exponencial. Repito, si la variable está en la base y está en el exponente, es decir, que ambas son variables, entonces
aplicamos dos fórmulas. En un primer momento derivo la función como una potencia, con la fórmula que aprendimos en la número 2, y luego lo derivo como una exponencial. X a la X por logaritmo de X, siendo X acá la base. ¿Ya? Y también vamos a redondear esta primera mitad de fórmulas con la derivada de un logaritmo. El logaritmo de X tiene su derivada y será 1 sobre X. Ya está, se acabó. Suficiente. ¿Ya capturaste? ¿Sí? ¿Ya tienes las fórmulas en tu mente? Necesito que te las aprendas de memoria. De memoria. Últimas 6 fórmulas que necesito que te aprendas esta semana. 12 fórmulas. Acá están. Las que te tienes que aprender de memoria son las que están del lado izquierdo. La derivada del seno de X es coseno de X. La derivada de la tangente de X es secante cuadrado de X. Y la derivada de la secante de X es secante de X por tangente de X. Estas van de memoria. Si te aprendiste estas 3 de memoria, mira lo que sucede al costadito. Son las derivadas de las corrazones trigonométricas. Coseno, acá es seno, acá es coseno. Acá es tangente, aquí es cotangente. Acá es secante y acá es cosecante. Por eso dicen las corrazones trigonométricas. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de X. Y la derivada de la cosecante de X será menos cosecante de X por cotangente de X. ¿Alguien ya observó, profe? Todas son negativas. Así es. Las derivadas de las corrazones son negativas. Y se parecen. Acá era coseno, acá es seno, acá es secante cuadrado, acá es menos cosecante cuadrado. Acá era secante de X por tangente de X, acá es menos cosecante de X por cotangente de X. Entonces, si te aprendes 3, las otras las puedes deducir. ¿Ya? Apréndelos. Muy bien, haz una pausa si quieres y te aprendes de memoria estas fórmulas. Las reglas de derivación, que las voy a ir acompañando de algunos ejemplos, y aquí sí te pido que tú me apoyes, ¿sí? Serán cuatro reglas de derivación. La primera es la derivada del producto por una constante. La constante que está multiplicando a una función no se deriva. La constante no la toco, solo toco la variable. Eso es lo que tienes que pensar. Por ejemplo, si yo quiero determinar la derivada de 3x a la cuarta, pues el 3 no lo voy a tocar, solo derivo x a la cuarta. Y la derivada de x a la cuarta, pues es 4x al cubo. Bajo el 4, me queda 3 y ahí está. Claro, se puede mejorar, profe. Correcto, 3 por 4, 12. Claro, 12x al cubo sería tu respuesta. Muy bien, genial. Igual acá, mira, 5 veces seno de x. El 5 no lo voy a derivar, solo derivo el seno de x. La derivada del seno de x es coseno de x. Y 5 por coseno de x, mejor lo escribo sin paréntesis, profe. Ahí está, 5 coseno de x. Vamos a trabajar aquí la derivada de una suma. Suma o resta en realidad, ¿no? Se derivan por separado. Solo las sumas y las restas las derivaremos por separado. Si yo tengo una suma, derivo una, después derivo la otra y ya está. Ejemplos, aquí. Yo quiero derivar 3x a la cuarta más 5y a la x. Es una suma de dos funciones. Por un lado vamos a derivar entonces 3x a la cuarta y por el otro lado derivamos 5y a la x. En el primer caso, aplicando la primera fórmula, ¿sí? Multiplicación por una constante, acá el 3 y acá el 5, no se toca. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo y la derivada de a la x pues es e a la x, ¿te acuerdas? Profe, y ahora dale forma, hermosea la respuesta y ahí está tu respuesta. Por aquí, segunda vez que te voy a dar este mismo consejo. A veces es mejor dar forma a la expresión antes de derivar. Y este es otro caso donde voy a dar forma antes de derivar. Profe, si bien es cierto el x al cubo lo puedo derivar rápidamente, el raíz quinta de x no. Entonces aquí le doy forma. Más aún, al costadito dice logaritmo de x al cubo, y eso todavía no sé yo. Lo aprenderé la próxima semana. Pero si conozco algunas propiedades de los logaritmos, pues yo sé que esto es una potencia, ¿no? El número está elevado al cubo, y por lo tanto el exponente lo puedo sacar a multiplicar. Esto es sin derivar, ¿eh? Estoy aplicando una propiedad de logaritmo. Esta que aprendimos hace algunas semanas, bueno, ciclos atrás. Entonces el 3 lo bajamos y me queda solo logaritmo de x, y eso sí es fácil de derivar. Raíz de 3 sería una constante, profesor, porque acá no hay variable, por ningún lado veo la variable, y por lo tanto acá tendríamos una constante, y su derivada ya sabes cuánto es. Entonces, en este primer paso he dejado la misma expresión mejorada. El raíz quinta de x lo he puesto como x a un quinto, y el logaritmo de x al cubo lo hemos puesto como 3 logaritmo de x. Todavía no hemos derivado, recién voy a ir a derivar. El 1 medio no lo toco, me derivaría solamente x al cubo, x a la 1 quinto sí la puedo derivar, el 3 no lo toco, la derivada del logaritmo de x es lo que voy a hacer, y raíz de 3 sería una constante y ya sé que su derivada será 0. Ahí está, mira, 0. El x al cubo se vuelve 3x al cuadrado, bajo el exponente y le resto 1. El x a la 1 quinto, pues bajo el 1 quinto y al 1 quinto le resto 1, sería menos 4 quintos. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y después de este trabajo, pues solamente me queda hermosear mi respuesta. Una forma en que puedo presentarla podría ser porque no así. El 3 multiplica el 1 medio, 3 medios de x al cuadrado. El 1 quinto, bueno, acá lo he dejado casi igualito. Podrías llevarlo de nuevo a su forma de raíz, si así lo deseas. Y finalmente el 3 por 1 me da 3, abajo me queda el x, menos 3 sobre x. El 0 ya no lo pongo. Acabamos. Fácil, sencillo y rápido. Como para que te entretengas, te dejo estos dos ejercicios.
Y de paso que te aprendes las fórmulas de las derivadas del seno, de la tangente y de la secante. Si no te las has aprendido, búscalas. El coseno, la cotangente, la cosecante y el logaritmo que acabas de verlo, pues también podrías trabajar. Ponle pausa al video, resuélvelos y luego comparas tus respuestas. Estas son tus respuestas. Reglas de derivación. Vamos con la tercera regla de derivación. Esta vez es derivada de un producto de funciones. De repente la que más dolor de cabeza te va a dar. Derivar un producto de funciones significa tener bastante cuidado porque tendría que aplicar esta fórmula que hace que la expresión crezca sobremanera. F de x por g de x. Escribiré el producto de f de x por g de x dos veces. F de x por g de x más f de x por g de x. ¿Sí? Lo escribes dos veces. Y lo que haces es en el primer producto derivar al primer factor y en el segundo producto derivas al segundo factor. Una forma en la que se lee esta derivada, la derivada de un producto, ¿sí? Hacemos lo siguiente. A f de x llamamos la primera función y a g de x la llamamos la segunda función. Y decimos que el producto, o la derivada del producto, es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ya está. También podría ser así, ¿no? La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, abreviado. Ejemplo, quiero derivar 3x a la cuarta por seno de x. Profe, dijo por. Ah, no está, pero yo entiendo que es 3x a la cuarta por seno de x. Es un producto. Y si ya viste el producto, pues haz lo que te acabo de enseñar. 3x a la cuarta por seno de x más 3x a la cuarta por seno de x. He escrito el producto dos veces, los he sumado. En el primer producto, ¿no? Voy a derivar al primer factor y en el segundo producto voy a derivar al segundo factor. Todos me dicen que la derivada de 3x a la cuarta sería 12x al cubo. El seno de x se queda donde está. 3x a la cuarta se queda donde está. Y la derivada del seno de x es coseno de x. Ya no hay nada que hacer, a no ser que quieras factorizar. Podría ser, sí, podrías factorizarlo. No lo he hecho, solamente con el fin de que tú te des cuenta cómo se deriva. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí, logaritmo de x por coseno de x. Igual, es un por, profe. Ah, ahí sí está el por, ahí está el por. Logaritmo de x por coseno de x más logaritmo de x por coseno de x. En el primer producto vamos a derivar a la primera función, que es el logaritmo de x, y en el segundo producto vamos a derivar a la segunda función, que es el coseno de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Este menos se puede multiplicar con este más y mejorar la respuesta. Eso es lo que voy a hacer aquí. 1 sobre x coseno de x menos logaritmo de x por seno de x. Ah, interesante. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Mira, el uso de los paréntesis es importante. ¿Sí? Es importante, no vaya a ser que termines restándolo en lugar de que sea un producto, porque no pusiste el paréntesis. Ten cuidado. En cuanto a las derivadas de productos, nuevamente te estoy dejando aquí dos ejemplos. Me gustaría que tú los intentes y los resuelvas, por favor. ¿Sí? Compáralos, ¿ya? Vamos con la regla del cociente. Cuando tú derives un cociente, significa que tienes una división de dos funciones. Si tú identificaste que hay una división de dos funciones y te dicen derive, jamás derives arriba y abajo por separado. No se puede. No lo intentes. Tienes la necesidad y la obligación de aplicar esta fórmula. Por eso que esta regla, la última regla que vamos a aprender, también te la vas a aprender de memoria. A diferencia del producto, acá no se suma, acá se resta. Y en el denominador, pues habrá que poner el denominador, pero lo pones elevado al cuadrado. Y eso sería todo. Si f es la primera función y g es la segunda función, la derivada de f de x entre g de x, o la derivada del cociente, será la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, y todo esto dividido entre el cuadrado de la segunda función. Ejemplo. Tenemos una suma de funciones dividido entre un seno de x. Oye, ten cuidado, esto es un cociente, y de arranque ya lo vi. Pues darle forma no lo veo conveniente, así que voy a derivarlo ahí donde está. No hay necesidad de darle forma, simplemente derivas. Y a la hora de derivar, aplicamos la regla que acabamos de ver. La derivada de la primera función, que es todo lo de arriba, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y todo entre la segunda función elevada al cuadrado. Solo te queda por derivar 2x a la quinta más c a la x, que es lo que tengo que derivar en el siguiente paso, y la derivada del seno de x, que ya todos saben que es coseno de x. Entonces lo hacemos, profe, ahí está la derivada, 10x a la cuarta más c a la x, el seno de x se queda donde está, el 2x a la quinta más c a la x se queda donde está, y la derivada del seno de x es coseno de x. No hay nada más que hacer, profesor, yo creo que no se puede ni factorizar nada aquí, ya acabamos. Si se pudiera hacer algo más, se recomienda que lo hagas. En este caso no ha sido necesario. Y esta vez la última, en el video que te voy a dar el mismo consejo. ¿Puedes derivarlo así como está? Sí. Pero te dije, a veces es mejor dar forma antes de derivar, ¿te acuerdas? Es la tercera vez que te lo digo. Pues es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar antes de derivar acá arriba. Ya lo multipliqué. Y ahora voy a derivar esta función, ¿no? Es una función racional, profe. Hay un polinomio arriba, un polinomio abajo, y como es una división, pues voy a aplicar la derivada del cociente. Al hacer eso,
derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda entre la segunda función elevada al cuadrado. Facilito, profe, facilito, pues, hijo. La derivada de x al cuadrado más x menos 6 será 2x menos 1. La derivada de x más 5 será 1. ¿Quién dijo 6? Cuidado. Derivan al x y no derivan al 5. No se pasen, por favor. La derivada del 5 también se obtiene y es 0. La derivada de x es 1. 1 más 0 me dará 1. Y aquí sí, profe, ya está derivado. Si bien es cierto, ya no hay nada más que derivar, pero podrías dar forma a tu ejercicio. Multiplicas el par de binomios que hay acá, multiplicas por 1 teniendo en cuenta que el signo es negativo, todo va a cambiar y a la hora de operar te quedaría así. Reduces términos semejantes y tu respuesta aparece. ¿Te has dado cuenta que el denominador se mantuvo igual? ¿Sí? Siempre se mantiene igual, profe. No es necesario desarrollar esa potencia. Déjalo así como está. Señores, han hecho las cosas muy bien, yo los felicito, gracias por su atención, pero no hemos terminado. Vamos a continuar. Una función es derivable si en cada punto de su gráfica tiene una recta tangente. Una forma de decir esto también puede ser, ¿no? Una función es derivable si para cada x que pertenece al dominio existe su derivada. Desde un punto de vista gráfico, yo te digo, si la gráfica es una función suave, si su curva es una función suave, entonces tendrá derivadas en todos los puntos. Profe, ¿cuándo no es derivable una función? Ah, tú quieres saber cuándo no es derivable. Una función no es derivable, primero, si en alguna parte presenta una asíntota vertical, ¿no? Por ejemplo, si tuviera una asíntota vertical o una esquina, la función no es derivable. La función tampoco será derivable cuando no exista la derivada. En este caso, si hay no hay recta tangente, es decir, la función en ese punto tiene una esquina, un vértice. Pues por ahí pasan infinitas rectas tangentes, entonces no será derivable. El caso de la función valor absoluto, ¿no? En ese vértice no habrá derivada, no existe la derivada en este punto. Un tercer caso es cuando la función es discontinua. Si la función es discontinua, entonces no será derivable en ese punto. ¿Sí? ¿Continuamos? Muy bien. Señalen qué puntos del dominio, cuando dicen el dominio es qué puntos del eje X, la función no es derivable. Ya tú estás viendo que la función en el caso 1 no es derivable en 1, en 2 y en 3 porque justo ahí tiene vértices la función. En el caso 2 no tiene derivada, la función no es derivable en el menos 1 porque tiene una esquina, en el 1 porque también tiene una esquina y en el 2 porque ahí es discontinua la función. En el caso 3, en el ejemplo 3, la función no será derivable en el 1 porque es discontinua en el 1 y en el 2 porque ahí tiene una esquina, profe. Hay un cambio de funciones y por lo tanto no será derivable en 2. En el caso 4, bueno, profe, la función valor absoluto no será derivable en el 0 porque justo en el 0 hay un vértice. Voy a resolver con ustedes estos ejemplos. Yo les pido su atención porque son ejemplos que podrían venir en el examen. Suponga que f de 2 vale 5. La derivada de la función f evaluada en 2 es 8. G evaluado en 2 es menos 3 y la derivada de g evaluada en 2 es 3. Y con esto me pide encontrar los valores de a, f de f por g evaluado en 2, f entre g evaluado en 2 y g entre f evaluado en 2. Vamos a hacer el ejercicio A. F por g es un producto, profesor, y por lo tanto yo aplico la regla del producto. Sería la derivada de la primera función evaluada en 2 por la derivada de la segunda función. En este caso, sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Todos son evaluados en 2. Casualmente estos cuatro valores los conozco. F' de 2 vale 8. G de 2 vale menos 3. Aquí, 8 por menos 3. F de 2 vale 5 y G' de 2 vale 3. Por el primer lado me da menos 24, el segundo lado me da 15. Trabajamos la resta y me da, bueno, menos 24 más 15, menos 9. Sencillísimo, profesor. Muy bien, pero recuerda, estamos aplicando la derivada de un producto. En la parte B aplicaríamos la derivada de un cociente. F es la primera función, G es la segunda función. Entonces tendríamos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y todo entre la segunda al cuadrado. La segunda función al cuadrado. Reemplazamos los valores que ya vemos y ya conocemos y operamos aritméticamente. El resultado me da menos 39,90. Profe, ¿se puede simplificar? Bueno, sácale tercio. Sí, se me quedó, no lo hice. Tú puedes hacerlo. Está bonito, profe. Si está bonito, te encargas tú de la letra C. Profe, pero es igualito. No, no es igualito. Acá era f entre g. Acá es g entre f. Ahora la primera función es g y la segunda función es f. ¿Va a cambiar? Definitivamente que va a cambiar. Vamos, hagan sus ejercicios y comparen sus resultados entre ustedes. Halle la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 12x menos 5 en el punto de abscisa menos 2. A estas alturas yo ya no necesito calcular límites. No voy a aplicar la definición del límite. Profe, me está pidiendo hallar la pendiente de la recta tangente. Y yo sé que la pendiente se calcula con la derivada. Entonces bastará con derivar esta función y reemplazar ahí la abscisa, la x, que vale menos 2. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, la derivada de menos 12x sería menos 12, porque la derivada de x es 1, y el 5, como es constante, su derivada será 0. Entonces tendríamos 3x al cuadrado menos 12. Y si reemplazas ahí el menos 2, el resultado es 0. Compruébalo, acá abajo ya está la respuesta. Pero más que eso, yo quiero que interpretes algo. La gráfica de la función es esta que ves aquí en color celeste.
Y cuando x vale menos 2, el menos 2 está acá. Y la función está más o menos aquí en esta forma, mírala. Profe, parece que está en lo más alto, profe. Parece que sí, hijo, es el punto más alto en esta zona. Y si es el punto más alto, ¿sabes qué tenemos acá? Una recta tangente horizontal. Siempre que sea un máximo o que sea un mínimo, la recta tangente será horizontal. ¿Y cuál es la pendiente de una recta horizontal? Cero. Ahí está, la pendiente de la recta es cero. Ah, comprobado, profe. Cierto, hijo. Pero esto sucede siempre que sea un máximo o que sea un mínimo local. Pero esto todavía lo vamos a hablar y lo vamos a tratar con mucho más detalle dentro de algunas semanas. Dentro de 4 semanas, para ser exactos, muchachos. Así que ya les di la idea, ya tienes ¿no? La semillita plantada. Ahora vamos a ver si tú haces que esto crezca más adelante. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función x al cuadrado en el punto de abscisa 2. A diferencia del problema anterior donde me pedía la pendiente, esta vez, señores, me piden la ecuación de la recta tangente. Voy a tomarme un tiempecito para poder ayudarte con esto. La pendiente es fácil de hallar, ¿sí o no? Pero la ecuación de la recta demanda un trabajo mayor. Esto no se ha hecho con detalles, pero yo lo voy a hacer a manera de ejemplo y como quien tú aprendes algo más. ¿De acuerdo? Te cuento. Primero, sabes que vas a querer hallar la ecuación de la recta tangente, ¿sí o no? Entonces tú vas a necesitar tanto la función, perdón. Vas a necesitar la función y su derivada. Para mi caso, la función yo la conozco, profe, es x al cuadrado. Y la derivada de la función también la conoces, ya de memoria, 2x. Como la axis es 2, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Voy a ponerlo en color azul, ¿sí? Para hallar una ecuación de recta tangente tú necesitas 3 cosas. Mira, primero he hallado la función y su derivada. Y ahora voy a poner aquí lo que necesito. El x0, necesito el y0 y necesito la pendiente de la recta tangente. Con estos 3 datos nosotros vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. El x0 nos lo han dado, aquí está, el x0 vale 2. El y0 es la función evaluada en el x0. Acá está f de x, pero x0 vale 2. 2 al cuadrado es 4. Ah, la profe ya está allá. Y0 vale 4. Y la pendiente de la recta tangente será la derivada de la función cuando x0, en este caso, vale 2. Entonces, profe, acá está la derivada de la función. Y si x vale 2, 2 por 2, también sale 4. Bueno, también sale 4. No necesariamente serán iguales, pero ya está. Tenemos el x0, el y0 y la pendiente de la recta tangente, y por lo tanto ya podemos usar nosotros la fórmula que vamos a conocer de aquí en adelante. La pendiente de la recta tangente, perdón, la ecuación de la recta tangente será y menos y sub 0 igual a la pendiente de la recta tangente por x menos x0. Esta fórmula, apúntala, ¿sí? Escríbela de memoria. Apréndetela de memoria. Ya está, profe. Ya está, hijo. Ahora vamos a reemplazar acá, ¿ya? Vamos a reemplazar aquí. Entonces decimos que la recta tangente será y menos y sub 0, profe, acá está, y sub 0 vale 4. Igual a la pendiente de la recta tangente, también vale 4, también vale 4. Por x menos x0, pero x0 vale 2. Aquí está. Si no te han dicho qué forma vas a entregar como respuesta, normalmente aquí entregamos la forma general, es decir, aquella ecuación que está igualada a 0. Para eso voy a darle forma aquí, vamos a multiplicar el paréntesis, sería 4x menos 8. Tratando de mantener al x positivo, dejamos esto aquí, el y pasaría a restar y tendríamos 4x menos y. El menos 4 va a sumar al menos 8 y sería menos 8 más 4 y lo que me da menos 4 igual a 0. Y ya tenemos lo que buscábamos. Un ratito. A ver si me sale. Tampoco me sale. La última, ahora sí. Y con esto hemos acabado, jovencitos. Continuamos. Este ejemplo queda pendiente, lo voy a resolver en un video de ejercicios. Espero que tú puedas ir avanzándolo y comparar tu respuesta con lo que veas en ese video. Muy bien, señores, algunas aplicaciones tecnológicas. Te cuento que tienes el Symbol Lab, que te permite calcular derivadas de funciones. En este caso yo he tomado la función seno de x por e a la x y la he derivado, y acá abajo está su derivada. Y si tú quieres ver cómo se hizo, pues ¿no? Puedes mostrar los pasos. Y así aprender a calcular apoyándote, porque no, en un recurso tecnológico. Por otro lado, la calculadora que tienes en tus manos, esa que está guardada y empolvándose ahí en tu escritorio, sácala, por favor, porque también te puede ayudar a derivar. Pero la calculadora no deriva exactamente la función. Lo que hace es calcular la derivada en un punto específico. Si te piden hallar la pendiente en un punto, tu calculadora te puede ayudar a hacer eso. Porque en este caso he calculado el seno de x por e a la x justamente cuando x vale 0. Bueno, no se ve bien acá, pero en x0 me sale 1 sobre 180 por pi. ¿Sí? Si tú quieres ver el resultado en decimales, presionas esta tecla y lo ves en decimales. Señores, yo ya casi estoy llegando a mi final.
conclusiones que hemos aprendido en esta clase. La pendiente de la recta tangente de una función en un punto es su derivada. No siempre existe la derivada de una función en un punto determinado. Algunas funciones no son derivables en un punto. En donde la gráfica de la función presenta puntas, la derivada no existe. En donde la función presenta una discontinuidad, la derivada no existe. Si en un intervalo la derivada de una función es positiva o es siempre positiva, la función será creciente. Bueno, eso de ahí tendríamos que verlo cuando construyamos gráficas de funciones. Preguntas que tú te debes responder. Tú te las haces y tú respondes. ¿Qué has aprendido en esta clase? ¿Qué dificultades se han presentado para ti? ¿Alguna dificultad? ¿Cómo absolviste esas dificultades? ¿Has podido superarlas o todavía las mantienes? Si las mantienes, en clase me preguntas. Y finalmente, ¿qué tipos de problemas se pueden resolver con las derivadas? Yo creo que también puedes responder tú solito esa respuesta. Las referencias bibliográficas, y hasta aquí, señores, muchísimas gracias. Dios los bendiga.